perfecta. Buenas noches. Estamos un poquito tarde, hoy hemos cambiado sede. Como verán, tenemos una foto a nuestras espaldas que nos delatan dónde estamos. Estamos en la casa de Génesis y del pastor Chris. Buenas noches, amado. Buenas noches, bendito de Cristo. Ahora podemos relajarnos, hemos corrido las últimas media hora. La 15 es esta, ¿no? 15, desde el balcón 15. Bueno, ya damos la bienvenida a Génesis. Y fíjate, Génesis, si lo puse en iglesia ABC, eso tengo que ver, creo que sí. Sí, está. Ah, bueno. Entonces, Saludos a todos, hermanos. saludos a Génesis, saludamos a todos. La Bendiciones. semana pasada no estuvimos, mi hijo estaba enfermo y teníamos que acudirlo con mi esposa. Agradezco también a Miriam, que nos ayuda siempre teniendo mis hijos, sus hijos, para que nosotros podamos hacer este ministerio. Ella, después de un largo día de trabajo, tiene que seguir trabajando y oramos que se duerman pronto. Bueno, damos la bienvenida a todos. Sé que algunos se irán conectando poco a poco, si Dios quiere, Dios mediante. Esta noche estaremos hablando de Cristo el Redentor. El Redentor. El Redentor. Estuvimos hablando de Cristo el Mediador y ahora de Cristo el Redentor. ¿Qué te parece? Muy hermoso. Una palabra que no se escucha mucho, ¿no? Redención. No es popular, pero realmente la Biblia habla claramente de la redención y es algo muy fundamental en la vida del cristiano, ¿no? El saber que ha sido redimido. La palabra señala a una compra, alguien que ha obtenido, ha rescatado a alguien. Y es hermoso porque la palabra se aplica, normalmente cuando se habla de redención se habla de un mercado de esclavos, personas que están totalmente bajo sumisión, bajo opresión de un amo, y la redención se trata de aquel que va a comprar, que va a liberar a esos individuos que están esclavos, ¿no? Es hermosa la palabra redención. Da por hecho que el que ha sido redimido antes era esclavo, ahora es libre. Da por entendido que la palabra redención viene de parte de un redentor y da por entendido que el que era esclavo lo era en áreas espirituales del pecado, ¿no? Un pecado que se manifestaba en todo tipo de cuestiones. Entonces, hablaremos de Cristo el Redentor, como gente que ha sido beneficiada de esta redención tan hermosa, ¿no? Tiene realmente matices románticos, pero mucho más que románticos, que los tiene un matiz eterno, porque la redención es en base a un pueblo escogido por gracia. Entendemos que la redención, y esto os llegará a la mente con el libro de Ruth, cómo ella fue redimida por un pariente llamado Booz. Y entonces la palabra redención la encontramos mucho en el Antiguo Testamento, como aquellos familiares que habían acabado esclavos por deudas, se habían entregado a sí mismos como esclavos, podían tener la oportunidad de ser redimidos por familiares. Y aquí veremos claramente que Cristo vino a redimir familia, escogidos, gente que el Padre le entregó al Hijo. Redimidos. Estaremos hablando de redención, hermanos, de que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Estaremos respaldando esto con versículos bíblicos. Hay muchas palabras técnicas que nos dirigen a una mayor profundidad y comprensión de esta palabra, pero también estaremos orando y dando gracias y, si hace falta, respondiendo a lo que podamos responder. Amén. ¿Qué te parece, Mirko, amado? Me parece muy bonito y hablamos de Cristo, nuestro Redentor. Nuestro Redentor. Mi Redentor. La pregunta es si es tu Redentor. Sí. Cristo redime. Y también hay una palabra que hoy en día se usa mucho, que es la palabra liberación. Hacemos un... Por la redención en Cristo, por la amado. redención en Cristo. Amén. Y esto no es whisky on the rock, Es agua. Es agua. Le damos el bienvenido a todos. Hola María Celeste, hola Heidi.
También, si quieren compartir sus pedidos de oración, vamos a estar orando primeramente antes de hablar de Cristo el Redentor. Y si podemos orar es porque Él nos redimió. Amén. Si no, no podríamos tener acceso al trono de la gracia. A través de la redención, esta compra de nuestra liberación, de nuestra libertad, nos liberó de nuestra esclavitud, nos liberó del pecado y nos liberó también de la ira. Nos propició, en otro lado dice la propiciación de nuestros pecados, nos propició la ira del Padre a través de la redención en la cruz. ¿Qué te parece, hermanos, si empezamos orando? Si tienen pedidos de oración, por favor, escríbanlo por favor ahí abajo. Si usted está viendo esto en una página a través de un amigo, que sepa que la fuente original, lo digo porque si no, no podremos ver los comentarios. Busque por favor en los grupos de Facebook, el grupo Iglesia ABC Suiza, esa es la fuente original, pero agradecemos a todos los hermanos y hermanas si quieren compartir en sus muros, pueden ayudar a este ministerio compartiendo. Y aquellos que están mirando en cualquier sitio, en cualquier página, también en todas las páginas que yo posteo, que sepan que pueden ir a la página original, Iglesia ABC Suiza, y allí podremos ver sus comentarios, sus pedidos de oración y todas sus cuestiones. Un fuerte abrazo, Ángelo, y a tu esposa Ángela también. Ahí Que el está. Señor os bendiga a todos. Era Ángela, de nuevo volvemos a lo mismo. No, Alejandra, pero me confundo ahí siempre. está. La familia angelical, gracias por estar mirándonos. Mensajeros del Señor. Amén. Que así sea, que así sea. Estamos hablando de Cristo el Redentor, para los que os acabáis de conectar. Cristo el Redentor. Estaremos respondiendo qué es la redención, a quiénes Cristo redimió y qué sucede con los que han sido redimidos, ¿no? ¿Cómo los redimió también? ¿Cómo ¿no? los redimió? Y ¿Con qué cualquier medios? Cualquier pregunta que tengan sobre este tema, es un tema muy básico, pero del cual no se habla tanto específicamente tantas veces. Se pasa muy por arriba, pero la Biblia habla de este tema en un modo claro y consistente. Pienso que para dar la introducción, antes de orar, Adelante. aquí tenemos unos versículos en Efesios capítulo 1 que repite todos los balcones que hemos estado haciendo, ¿no? Es muy circular el argumento, ya que siempre que hablamos de Cristo, el Evangelio, la gracia, rápidamente sale la predestinación, la total depravación del hombre, verdades y realidades que son bíblicas, pero que las vemos en la vida diaria, ¿no? La elección incondicional. Sí. ¿No? Entonces hoy hablaremos de la redención, de Cristo como Redentor, pero vemos que no podemos excluirlo, ¿no?, de las otras verdades, porque la Biblia, en Efesios capítulo 1, no lo va a hacer. Son todos gajos de la misma mandarina. Amén. ¿No? O del mismo ajo. También. ¿Por qué no? Entonces, vemos Efesios capítulo 1, o sea, cómo todo esto va totalmente unificado, y si queremos hablar de Cristo como el Redentor y como los redimidos, no podemos ignorar y hacer un paralelismo que ignore lo que tiene al lado, ¿no? Es un conjunto. Como dice el amado Mirko, es un Todo gajo el de la mismo misma... paquete, ¿no? Sí. Y dice así, Efesios 1 hasta el 7, bueno, y toda la epístola, pero vamos aquí a ver el tema que vamos a tocar hoy. Dice: Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesús el Mesías. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. El Mesías. El Cristo. Mesías ya está hablando del Redentor, Claro, el claro. libertador. Él tiene la Biblia textual. Yo uso la 1960. No importa, da lo mismo. Es una muy buena traducción. Cuando habla de Jesucristo, la 1960 habla del Mesías, ¿no? Adelante. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. El que no tenga claro este versículo 4 puede mirar más atrás otros balcones que hemos estado hablando muy claramente de este tema. El 5 dice: habiéndonos predestinado en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús,
el Cristo o el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, Amén. en quien tenemos la redención, la liberación, la compra, el que Él nos ha obtenido por un precio, en quien tenemos la redención por su sangre. Y ahí, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, Amén. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. No puedes terminar, ¿eh? Quiere seguir, ¿eh? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vamos hasta el 14, ahí te lo dejamos, Sí. ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Acá vemos de nuevo la palabra ¡Aleluya! redención, ¿no? ¡Wow! En otro aspecto de la redención. Sí. Pero está también la redención final de nuestros cuerpos, cuando sean glorificados. Pueden seguir haciendo sus pedidos de oración. Veo que ahí Génesis está escribiendo rápidamente antes de que empecemos a orar, y les pedimos de unirse orando con nosotros. Amén. Al Señor. Amén. Si pueden, ahí arrodíllense en su cuarto, como dijo Jesús, ¿no? Entra en tu cuarto, Donde nadie los arrodíllate ve. delante de tu Padre en secreto, y oremos al Señor, Dios Todopoderoso, que Él pueda cumplir su designio eterno, que lo va a cumplir, pero queremos asociarnos, estar en comunión con sus propósitos, ¿no? Amén. Esa es la oración, buscar la voluntad de Dios para cada cosa de la vida. Simpatizar, acordarnos y estar en comunión perfecta con Dios para poder pedir conforme a lo que Él desea. Eso queremos hacer, para cada cosa. Es muy interesante estos textos que hemos tocado, Efesios capítulo 1, del 1 al 14, más de 5 veces, o más de 4 veces habla del Mesías, el Cristo. Muchísimo. O sea, estamos hablando de la redención. Hemos empezado, antes de orar, para encender motores, para hablar que la redención no ignora las otras doctrinas que creemos que son vitales. Y vemos que habla de el Mesías repetidamente, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios. El Redentor, El Redentor. el Mesías, el Redentor prometido, ¿no? Para el pueblo de Israel y también para los gentiles. Amén. Que es de lo que se encarga de hablar también en esta carta y en Gálatas el apóstol Pablo. A ver, Génesis, si nos pasás algunos pedidos de oración, vamos leyendo. A ver, saludos de Ángelo y Ángela, ¿no? De Alejandra. Por la familia de Heidi estaremos orando. Heidi es una hermana de nuestra iglesia. Por su esposo en Colombia, su salvación y por su salud. Este hermano, recuerden que alguna vez en algún Desde el Balcón Viejo pedimos por él. Y también saludamos a su hermana que desde Canadá nos mira. A Clara, que Dios te bendiga, hermana. Y Amén. oramos Bendiciones. por tu hermano, oramos por el ex esposo de Heidi, que el Señor lo pueda llamar. Amén. El Señor lo llame, que alguien pueda acercarse a él con el Evangelio claro, muy claro. Por Celeste, mi prima en Argentina, en Rosario, la ciudad de Messi, por su familia, por el trabajo, que el Señor pueda seguir proveyendo. Me dijo que ahora el Señor ha habido un cambio enorme en su vida en los últimos meses. De ser una chica que no estaba siguiendo al Señor, a haber un cambio, un vuelco total en toda su vida, y Gloria así a ti, Señor. una bendición enorme Gloria a Dios. para ella y para los que están en torno a ella. Y gloria a Dios, también respuesta a muchas oraciones de muchos años, de muchos que hemos orado por ella. Adelante, María Celeste, que Dios te bendiga, a ti, a tu madre, Cristina también, si no está viendo. Gustavo, por fin los estoy viendo en vivo desde Argentina. Hola Gustavo, que Dios te bendiga, hermano. Él es un pastor, un anciano en alguna iglesia, creo en Berazategui, corrígeme si me equivoco. Que Dios te bendiga, hermano, gracias por seguirnos. Señor te bendiga mucho, hermano. Saludamos adelante en la obra, hermano, adelante. Y Dios los bendiga, queridos hermanos. Patricia,
imagino nuestra hermana de nuestra iglesia. Así que Dios te bendiga, Patricia, por trabajo, por la iglesia y hermanos en Cristo. Y después siguen cosas aquí. Estoy diciendo porque así ustedes pueden asociarnos. Ahí está Gemma Martí, Dios os bendiga. ¿La conoces? Sí, la Yema de... Sí, la hermana en Cristo, la hermana, la amiga de mi madre. Amén, amén. Su esposo es argentino. Ah, bueno. Creo que Bueno, sí. Los argentinos son muy bienvenidos, porque son uno de los pueblos más pecadores del mundo. Soy un argentino, perdón. Y por eso abunda la gracia. Por la campaña evangelística de la iglesia cosas. IBE para Navidad, por Carlos Javier. Amén. La campaña. ¿Ellos están dónde exactamente? Ellos están en Sabadell, bendiciones, amados en Iglesia Cristo de Sabadell. Jesús. Estamos aquí todos unidos. Amén. Estáis bienvenidos a Zúrich también. Cuando amados queráis, del Señor. cuando queráis. Esteban tiene una casa grande donde puede hospedar Sí. mucha gente. Sí, tengo un trastero enorme, solo sacar 4 bicicletas y ahí... No, en la iglesia hay hermanos y hermanas que pueden hospedar. Sí, hermano, sí. Saludos de María Ángeles también. Gracias por estar allí, hermana. Bueno, tenemos pocos pedidos, muchos saludos y nos da alegría. Y por la salud de María Ángeles, por su presión, que le bajó 2 veces, hermana, estamos orando por esto. La otra vez lo mismo, no pudo asistir al jardín con Marty. Hoy aquí en Suiza es un día especial para muchos, porque hoy aquí en Suiza, para los que no saben, le comento así como curiosidad, hoy viene Papá Noel. Aunque no lo crean, entre hoy y mañana viene Papá Noel en Suiza. No viene el 24 o 25, viene el 5-6. Es una cultura distinta, muy distinta. Y quizás mejor, porque al menos en el 24 o 25 pueden concentrarse más bien en Jesús, aunque en realidad no lo hacen como deberían. Pero bueno, es un poquito más cercano a la verdad. Bueno, hoy no es lo que nos compete. Vamos a orar entonces por Patricia, por Gedi y su familia, por Mari, por estos hermanos que van a estar haciendo la campaña evangelística. Agárrate un poco tú para orar. Por el ministerio hospitalario de nuestro hermano Gustavo Martínez. Y también, claro, por la ¿Hospitalario por hospitales o porque son yo creo hospitalarios que, con invitar gente? acláranos, hermano, creo que tú vas por los hospitales, ¿verdad? Yo creo que sí, por algo que vi en tu Facebook, pero no estoy seguro. Si nos aclares sería muy bueno. Seguro que será eso. Para orar. Y también por nuestra amiga Cintia en Ginebra, no sé si nos está viendo, le he mandado la invitación. Estamos orando por ella, que el Señor la guíe, la ayude. Sé que ahora pronto podrá estar visitando alguna iglesia. Que Dios te bendiga, hermana, amiga. Etienne. Isai, ¿qué dice? Ihr seid gute. Gute. Ok. Gracias, Etienne. Gracias, Etienne. Gracias por estar mirando. El hijo de nuestra hermana Patricia. Amigo Etienne. Vamos a empezar a orar entonces. Sí. Y únanse por favor con nosotros y los pedidos que no están aquí. Tú tienes un poco ahí, yo tengo un poco aquí. Y así oramos. Quédense, no se vayan. Es muy importante la oración. La oración comunitaria de la Iglesia de Jesucristo, la oración en grupo. La oración personal es sumamente importante y también la oración de la Iglesia en modo comunitario. Qué bonito que podamos orar desde tantos lugares en el mundo, España, Argentina, Suiza, estamos en vivo ahora, Italia, gente que está mirando de otros lugares. Por Martina, es el cumpleaños de Martina. Muy bien, le deseamos un feliz cumpleaños, Martina, si estás por allí. Que Dios te bendiga. También fue el cumpleaños de mi madre el 2, de Sebastián el 3. Les mandamos un buen cumpleaños a todos. Sí, hermano, por los hospitales, hace 2 años, visitando a las almas. Gracias a Dios, en estos 2 años se pudo evangelizar a más de 1500 almas. Abrazo, hermano. Qué buen ministerio, qué buen ministerio. Qué buen ministerio. Hermano Gustavo Martínez, oremos por este ministerio también. Amén. Ok, comenzamos a orar, así no nos dilungamos mucho. Adelante, hermano. Amado Señor, estamos muy agradecidos por tanta bondad, tanta misericordia, porque Señor no podemos reconocernos más que, oh Dios Santo, más que personas que iban en caminos de destrucción, que iban a la perdición eterna, que iban al infierno. Pero Señor, nos reconocemos totalmente redimidos, lavados por la sangre de Cristo Jesús, porque así te agradó, Señor, porque tú nos has transformado, porque nos has dado un nuevo corazón, porque nos has sellado. Gracias, Señor Jesucristo, porque nosotros
mereciendo el infierno, mereciendo tu ira y tu castigo, tú quisiste venir a comprarnos. Tú quisiste venir a derramar esa sangre preciosa para lavar nuestros pecados, para liberarnos de la potestad del diablo. Gracias, Señor Jesús, por esa redención hermosa, donde salvaste un pueblo escogido por gracia, donde salvaste un pueblo que escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias, amado Señor. Bendito seas por tanta bondad y misericordia. Señor, solo queremos traerte hijos tuyos que están padeciendo, Señor, que están sufriendo en la salud, sin trabajo, persecución, que están tristes por ver que tantos familiares suyos siguen ciegos, siguen en tinieblas totalmente. Amado Dios, te queremos pedir por el trabajo de Patricia para que le puedas conceder uno donde pueda glorificarte en ese trabajo también. Te queremos también pedir por la iglesia, oh Dios santo, por la iglesia aquí en Zúrich, la iglesia en Sabadell, en España, la iglesia en Europa, en Latinoamérica, en todos los continentes, Señor, para que nos avives, para que nos levantes, por favor, para que nos doblegues, nos muestres nuestros pecados cada vez más y los podamos traer a ti, para que podamos, Señor, vivir una vida intensa en tu presencia, de amistad, de deleite en ti, oh Jesucristo. Tú nos compraste y nos transformaste y nos libraste de la esclavitud en la que estábamos, para que ahora fuéramos libres, para que fuéramos libres en podernos deleitar en ti, en podernos gozar y glorificarte, viviendo en santidad, predicando el Evangelio. Señor Jesús, te queremos pedir por Gustavo, para que lo sigas bendiciendo en este ministerio en los hospitales, para que sigas dándole fuerzas, confianza en ti, porque sabemos que tus ovejas oirán tu voz, como dices tú en Juan 10:27. Señor, no hay escogido que no fuere salvo al final. Gloria a ti por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por tanta bondad. Oh Dios misericordioso, gracias. Queremos pedirte por la iglesia en Sabadell, donde está Javier, Carlos, donde te están sirviendo. Oh Dios santo, que sigas derramando tu gracia y que bendigas las conferencias, la evangelización, para que tu nombre sea glorificado y ensalzado, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, derrama de tu gracia sobre nosotros. Queremos servirte, Señor. Queremos ver un avivamiento, que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, de la Biblia, de la sana doctrina, Señor. Que sigas reformando hoy tu iglesia, que tan necesitada está de seguir conociéndote y amándote y deleitándote más en ti y predicando un evangelio puro, limpio, que transforma, que sana heridas. Amén. Oh Señor Jesús, Así es. glorifícate en esta hora, porque queremos hablar de Cristo, Amén. nuestro Redentor. Amén. 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 Señor, continúo unido a mi hermano, mis hermanos, hermanas que están allí atrás, por todos estos pedidos que tenemos aquí, que tú conoces, Señor, por la campaña evangelística que tendrán allí en Sabadell, Señor, que tú Sí, puedas Señor. usar eso para Amén. glorificarte, para que almas puedan llegar a tus pies, vidas cambiadas, corazones transformados, Señor, familias transformadas, Padre, que tú guíes a los hermanos que estarán ministrando, a las hermanas, a los predicadores, Padre, que tú guíes cada una de esas reuniones, Señor. Te pedimos por Mari, que tú la ayudes con su presión, con sus problemas de salud en general que está teniendo últimamente, que no sabemos de qué son causados, Señor, pero tú lo sabes. Tú que conoces cada átomo que compone su cuerpo, cada átomo que compone su ser, Señor. Tú que conoces la parte espiritual que ninguno conoce, Señor, que tú, Padre, la puedas sanar, si esa es tu voluntad, Señor. Que tú la puedas sanar, y si ella está enferma, que pueda encontrarlo, si hay algo que los médicos pueden ver para que ella pueda ser tratada, Señor, y que tú la ayudes a poder soportar también sus dolores, sus dolencias, sus problemas, Señor, que tú la ayudes a estar bien físicamente, de salud, Señor, también psíquica y espiritualmente, Señor, que ella pueda sentirse amada por ti, que pueda sentir
tus brazos, Señor, que la están sosteniendo. Ayúdala con sus hijos, hijas, ayúdala con su marido, ayúdala en su casa, Señor, a ser una luz, poder compartir el Evangelio. Gracias por Martina, por un año de vida para ella. Amén. Bendícela a esta pequeña niña que pueda conocerte como Salvador, que pueda rendirse a tus pies, Señor, que tú la llames. También a los demás hijos, Señor, de nuestra iglesia, a nuestros hermanos que tienen hijos, hijas, que ellos puedan ser evangelistas en sus casas con sus palabras y sobre todo con sus vidas, Padre. Que puedan ser padres que te den gloria a ti, que no vivan hipócritamente, madres que no vivan hipócritamente, sino que profesen lo que viven y vivan lo que profesen, Señor, y que profesen tu palabra, Padre, que la crean, que la prediquen, que la vivan, Señor, que nos ayudes en nuestra iglesia a poder hacerlo, a cada uno de nosotros. Es un desafío con los hijos poder disciplinarlos, guiarlos en la corrección del Señor, en la disciplina del Señor, pero también no exasperándonos, Señor, sino siendo justos, tratando de ser ecuos, tratando de tener una demostración grande de amor y también de corrección y disciplina conforme a tu voluntad, Señor, para que ellos puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, a Cristo reflejado en nuestras vidas, Señor. Por favor, bendice a Martina, a Mari. Gracias por nuestro hermano Gustavo Martínez en Argentina, que está haciendo este trabajo por los hospitales. Pedimos tu bendición en toda esa obra, en todo ese ministerio, Señor. Sabemos cuántas almas desesperadas, angustiadas, con tantas enfermedades hay en los hospitales, Señor, y cuánto eso muchas veces es una tendencia que inclina, que tú usas para inclinar las personas hacia ti, Señor. Tú las atraes, sabemos, eres tú el imán que atrae, Señor, el metal, pero sabemos que muchas veces usas más las dificultades, la pobreza, las necesidades, que no la abundancia que hacen que el corazón sea más duro, Señor. Tú permites estas cosas y te pedimos que tú guíes a nuestro hermano allí, el presentar el Evangelio de la salvación en Jesucristo, que muchas almas puedan llegar a través de este ministerio a ti. Bendice a ti en su vida, bendícelo en su vida, que pueda conocer a Cristo como Salvador, como Señor, que pueda ver la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo, que alumbre su alma y su corazón y su vida, Señor. Bendice a nuestra hermana Gemma Martí, Señor. Bendícela, ayúdalas. Bendice a la familia de Ángelo y Alejandra. Amén. Te pedimos por la familia de Heidi, Señor, por su ex esposo que está en Colombia, que necesita que alguien le presente el Evangelio claramente y que él pueda arrepentirse de sus pecados y que te conozca, Sí, y que pueda haber un vuelco, una transformación, una novedad de vida en su alma, Señor, que pueda haber una obra de conversión que solo tú puedes hacer, que envíes hermanos, hermanas, algún evangelista, alguien, Señor, que pueda hablar con él y que él sea salvado. Bendice también a su hermana Clara en Canadá, Señor, ayúdala en cada cosa en su vida. Gracias por Celeste, por la transformación que has hecho en este tiempo en su Amén, vida, Señor. amén. Continúa a hacerlo, Padre, continúa. Tú que comienzas la buena obra, la llevas hasta el fin, según Filipenses 1:6-7, Señor. Bendice a su familia, al Walter, su hombre, que ellos puedan casarse pronto, que puedan glorificarte, Señor, que él, si no ha llegado aún, creo que sí, pero si no ha llegado aún, que llegue a los pies de Cristo, y si ya está así, que ahí que pueda crecer, Señor, en ti, en tu gracia, por trabajo y para que puedan terminar su casa, Señor. Bendícelos en todos modos, Señor. A nuestra hermana Patricia, también por un trabajo, que tú le suplas, un trabajo en que pueda glorificarte, Señor, por nuestra hermana Vitelma, Señor, por nuestra hermana Luz, por todas las hermanas y hermanos de la iglesia, por Diego, Sabrina, Cecilia, Ezequiel, Padre, por Sebastián, que tú lo bendigas en su crecimiento, ahora en su vida, lo cuides en el viaje que estará haciendo, lo protejas, por Gastón, Señor, por su vida, por su esposa, Patricia, que haya una obra, Señor, allí de salvación, y que tú los ayudes, los bendigas en todo, los guíes, los protejas. Por Fernando y Miriam, que tú bendigas a esta pareja, a su hija, Jessia, Señor, que los guíes en tus caminos, los ayudes en cada cosa, Señor, por Luis, Cintia, por Becky, que tú la ayudes en este problema de salud que ella está teniendo, que tú la sanes completamente, que el tratamiento pueda ser eficaz, por nuestro pastor Johnny, que lo restablezca ahora de su salud física, que pueda estar completamente bien, por Chris, que tú lo ayudes en su salud, por Génesis, Padre, que los ayudes, les des fuerzas, les des nuevos trabajos donde puedan tener horarios mejores para la pareja, horarios mejores para el servicio tuyo, para la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, estás haciendo en nuestra iglesia, por Clever, pedimos por él, que tú lo ayudes, lo bendigas, por Mónica, Señor,
No quiero olvidarme de nadie, por Ángela, por cada una de las personas que están visitando nuestra iglesia, por Alex y Sofía, bendice su vida, su familia, Señor, bendice ese matrimonio tan precioso, que puedan seguir creciendo, sirviéndote, honrándote, como servidores tuyos, como hijos tuyos, como ministros en la iglesia y también como padres, Señor, y que muchos de sus familiares que no te conocen lleguen al conocimiento de la verdad, a la luz de Jesucristo el glorioso, el Redentor, Señor. Por la familia de Vitelma, seguramente me estoy olvidando, hermanos y hermanas de nuestra iglesia, Señor, tú los conoces a cada uno, por favor, que tú bendigas sus vidas, los ayudes a seguir creciendo, a seguir buscándote, Señor, que podamos glorificarte como iglesia local, que nos guíes en cada cosa, Señor, nos protejas, Padre. ¿Me olvido de alguien? Por los hijos de Patricia, Señor, por Ingrid, por Carlos, que tengas misericordia de ellos, oh Dios, por todos los hijos de todas las mujeres de la iglesia, todos los familiares, por la familia de Luz, Señor, por Mauricio, por Señor. Mauricio también. Mauricio. Señor, derrama de tu Santo Espíritu, por favor, salva, Señor, salva, redime, rescata, libera, compra pecadores, Señor. Amén. Glorifícate. Sí, Señor Jesús. Pedimos también por las iglesias hermanas en Italia, las ABC allí, en Pordenone, en Udine, Señor. que tú bendigas. Pedimos por el ministerio ahora con los filipinos que estará haciendo acá el hermano Esteban, que tú lo bendigas en ese campamento, en esa conferencia que estará haciendo allí en el norte de Italia, Padre, que pueda ser de bendición. Amén. Que tú lo guíes con tus palabras, que todos esos jóvenes filipinos puedan, si hay algunos que no te conocen, que te conozcan, y aquellos que son tus hijos puedan comprometerse, vivir vidas que te den gloria a ti en cada cosa, Señor. También por las hermanas iglesias en Italia de filipinos, que son como 10, 11 en toda Italia, por los misioneros que ellos tienen en Filipinas, por todas estas obras, Señor, que se están haciendo, bendice, los guía, los ayuda, por nuestros hermanos en España, también las iglesias de hermanos que nos están siguiendo, que tú bendigas a sus iglesias, los guíes, los ayudes a ellos a servirte, a honrarte allí, Padre, en Argentina, en Canadá, en cualquier lugar, Estados Unidos, por la iglesia en Texas, Señor, donde está mi hermano pastoreando, que tú bendigas a ellos, los guíes, Señor, los ayudes, les des guías, les des fuerza en cada cosa, Señor. No sé si me olvido de alguien más, Señor, tú conoces cada cosa. Sí, Señor. La dejamos en tus manos, Padre. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y te agradecemos, Señor, por haber mandado a tu Hijo Jesucristo que sea nuestro Redentor, por haber provisto un medio de redención, de liberación, por habernos dado una posibilidad, una vía de escape, Señor, en tu gracia. No tenemos palabra para agradecerte por tal cosa, Señor. A ti la gloria. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Redentor. Amén. Amén. Amén, Señor, amén. Gloria al Señor. Amén. Hola a los que se están uniendo, Sofi, Eric, Valeria, no sé cómo se llama realmente, Valeria, ¿no? Y a todos los otros hermanos, hermanas que están allí, gracias por estar. Y bueno, después al final vamos a orar de nuevo. Si tienen más pedidos de oración, escríbanlo, mándenlo. Si tienen preguntas sobre el tema que vamos a tratar ahora, por favor pueden escribirla abajo. Yo voy a hacer una introducción, después nuestro hermano Esteban continuará. Él ya dijo algo de esto, pero es muy importante cuando hablamos de la redención, esta liberación, pensar a un ejemplo gráfico. Y para nosotros hoy en día esta palabra, redención, no es tan popular. Es más, creo que la encontramos casi totalmente cuando se habla de teología. Realmente redención en la vida normal no se usa demasiado. El concepto probablemente sí, pero no esta palabra, redención, redimir, ¿no? Generalmente tiene que ver con algo religioso. Bueno, en realidad esta palabra que encontramos en la Biblia era una palabra que las personas que la escuchaban en el contexto original de la Biblia era algo muy común para ellos. ¿Por qué? Porque había un montón de guerras, un montón de personas que habían sido llevados como esclavos, deportados a otros países, a otras naciones, a otros reinos, y eran esclavos. Y la redención es justamente eso. Tiene como objeto a un esclavo y el propósito es liberarlo. Entonces había personas que podían ir y comprar, digamos, algún esclavo. Y en algún modo después él era su amo o podía liberarlo.
Entonces, la redención tiene que ver con, piensen a esto, imagínense un esclavo. Imagínense un esclavo en los tiempos, podemos decir, de Jesús, o en el medioevo, o antes de Cristo. Imagínense este esclavo, no sabemos cómo, sujetado, quizá con cadenas, no lo sabemos, no teniendo que hacer otra cosa que vivir para servir a sus amos, a quien sea, a su señor, a su patrón, haciendo cualquier cosa que ellos le pidieran. Por ejemplo, es noto que los romanos, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Así muy banal, tenían los baños, pero los baños para sentarse, lo que hoy en día sería nuestro inodoro, eran muy fríos. Sí. Entonces mandaban sus esclavos tiempo antes para que se sentaran en su lugar, para calentar el lugar. Por ejemplo, esto es algo muy banal, pero quiero decir, miren la humillación a que venían expuestos los esclavos. Esto no es nada. Claro que había cosas mucho peores. Sexuales, abusados, insultados, maltratados, hambrientos, de todo tipo de privaciones y de sufrimientos. Pero no podían liberarse. No es como hoy en día que decimos yo soy libre o vivo en un país libre, etc. Hoy también hay esclavitud mucho más limitada, pero podemos pensar a esclavitud sexual. ¿Cuántas mujeres que vienen del este de Europa, por ejemplo en España, en Italia, en Suiza, y son esclavas sexuales? En todo el mundo sucede esto, ¿no? La trata de blancas, ¿no? Pero piensen ahora en el esclavo en tiempo de Jesús y piensen en que ese esclavo son ustedes. Ese esclavo eres tú. Entonces este mensaje, hazlo personal para ti. Entonces la redención tiene por objeto un esclavo y el propósito es liberarlo. Y la redención es la gran obra que Dios ha hecho para destruir los efectos del pecado, del cual nosotros los hombres nos hemos hecho esclavos. Entonces pensemos a esto mientras ahora nuestro hermano Esteban nos va a estar guiando un poco en la reflexión de la redención, que es un acto de Dios que tiene un precio alto. Recuerden que alguien que compraba un esclavo tenía que pagar, y muchas veces era muy costoso comprar un esclavo por todo lo que ese esclavo conllevaba consigo mismo, todas las cosas que podía hacer, más servicios podía dar, más fuerte era, más capacidades tenía, más alto era el precio, ¿no? Pero hay un precio para liberar a un esclavo. Y hay un precio para nuestra liberación también. Amén. Pienso que como Dios, pudo liberarme, pudo liberarte a ti si la gracia de Dios, por la gracia de Dios te has arrepentido de tus pecados. ¿Cómo lo pudo hacer? Es decir, ¿cómo un hombre podía ir a ese mercado de esclavos y mirar al esclavo cara a cara y comprarlo? Hacer una redención. Pongamos en ese lugar de comprador al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. Imaginémoslo. El Todopoderoso Dios, viendo un pueblo que ha escogido por gracia, pero ha quedado esclavo por un dueño, un tirano, un malvado, el diablo, la pecaminosidad. ¿Qué podría haber hecho este Dios tan poderoso? Podría comprarlo, pero ¿cómo lo compra? Si está lejos, porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Tenía que ir a ese mercado. Ese mercado es el mundo. Podemos ir juntos a Filipenses capítulo 2 y ver qué hizo este Dios. Así como el que quiere comprar un esclavo tiene que ir al mercado y pagar el precio, así este Dios todopoderoso tuvo que hacer algo muy glorioso. Podríamos decir, no sé, ahora me vino a la mente para poner un poco más de figura a esto que dices, ¿no? Es como si el que tuviera que comprar, el Redentor, fuera un policía y el esclavo que tiene que comprar es uno de los peores asesinos. Algo así. Es decir, Dios santo, completamente santo. Y tiene que comprar, liberar a pecadores que le han ofendido a Él sobre todo, que están contra de Él, ¿no?
Y por eso sufren esa esclavitud, ¿no? Claro. Por eso son esclavos del pecado. Sí, Y alejados de Dios, apartados de Dios. sí. Sí, es una figura realmente que señala lo que la Biblia describe. O sea, el ser humano es esclavo totalmente del pecado, se deleita en esa esclavitud aunque sufre la opresión de estar esclavo, de estar encadenado en cadenas candentes que nos anuncian ya de la condenación eterna. Y no solamente eso, sino que las personas no quieren ser liberadas. Eso. O sea, escupen al Redentor. Llegan hasta un punto en su esclavitud que ya hasta ni se dan cuenta. Se deleitan en su esclavitud, ¿no? Romanos 1 habla de eso, ¿no? A Sí. tanto han ofendido a Dios que Dios les entrega una mente reprobada. Sí, Y ni siquiera se dan cuenta de lo inmundo que son en sí mismos y a su alrededor y todo lo que su vida comporta, ¿no? sí. Estamos respondiendo a esta pregunta de... ya hemos respuesto qué es la redención, aunque lo vamos a definir mejor. Ahora estamos respondiendo cómo lo hizo. Y estamos haciendo esta imagen del esclavo, el mercado y el comprador. Estamos viendo que el que compra al esclavo en términos de redención, como los define en el Antiguo Testamento, se daba a un familiar. Un familiar, hemos hablado de Ruth y Booz. Cómo Booz redime a su familiar Ruth, aunque es lejana, porque se le muere el esposo, entonces tiene que ser redimida para no quedarse sola. Estamos viendo que a través de aquí definiremos doctrinas porque las señala, y primeramente la que estamos hablando es la total depravación del hombre, es decir, el ser humano por naturaleza es un esclavo del diablo, ¿no? Está totalmente entregado a sus pasiones, está totalmente corrompido, está totalmente en todas sus áreas y en todas sus esferas en tinieblas, es decir, absolutamente cegado y atado. Y es por eso que vamos a hablar cómo Dios, el Dios trascendente, el Dios que no tiene nada que ver con el pecado, lo hizo para llegar a este mercado que es el mundo, un mercado que está plagado de esclavos, todos ellos son esclavos del diablo, y cómo hizo para redimir a un pueblo para buenas obras, como dice la palabra. Y lo estamos viendo en Filipenses capítulo 2. Y dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí la palabra siervo es doulos en griego y es la misma palabra que esclavo. Hay que tomarlo en cuenta. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos una hermosa inferencia, y es que la forma de cómo él pudo redimir a un pueblo que el Padre le entregó, es decir, familia, hermanos suyos, hermanitos, que estaban totalmente alejados, que estaban totalmente comiendo algarrobas entre los cerdos, ¿qué pudo hacer? ¿Cómo lo hizo? Él también vino. Él se encarnó. Él también vino entre los cerdos. La cuestión es que él no comió, él no pecó, él fue perfecto, pero él se hizo siervo. Él fue tentado en todo, pero en nada pecó. ¿Y qué hizo? Pagó. ¿De qué forma? Cargando ese pecado, sufriendo eso que nos llevó a nosotros a estar como estábamos, que nos llevó a nosotros a estar lejos de Dios, que nos llevó a nosotros a hacernos dignos del infierno por haber totalmente desobedecido la ley de Dios. De esta forma lo hizo. Él es nuestro Redentor. Amén. Él es nuestro Redentor. Y- Él se hizo esclavo Amén. por los esclavos. No había otro modo que Dios mismo pudiera redimir. No había otro modo. No había otro Entonces, sistema, ¿no? lo que nos está diciendo nuestro hermano Esteban es esto.
la redención necesitaba de la encarnación. Por eso Jesús tuvo que humillarse y venir. Y ahora que estamos muy cerca a la celebración de las Navidades, recordamos la encarnación, ¿no? Esto que Filipenses 2 nos habla, ¿no? Esto vaciamiento de Cristo en un modo para tomar forma de hombre, ¿no? ¿Con cuál objetivo? La redención. La redención. La redención. Muerte de cruz. Amén. Ya planificada desde antes de la fundación del mundo. No fue un accidente. No fue que los judíos lo mataron, los romanos lo mataron. No. Él dijo, yo pongo mi vida. Él la puso, ¿no? Yo mismo la pongo. Yo mismo la vuelvo a tomar, dijo él. Jesús sabía muy bien cuál era el proyecto perfecto de redención. Entonces cuando hablamos de la encarnación de Jesús, el tomar lugar de hombre, también está muy conectado con la redención. Pero es también muy interesante el hecho de que nos redime justamente de la ira de Dios, de la ira del Padre. Dios mismo, que para satisfacer a su justicia necesita hacer las cosas en un modo correcto. Entonces muchos dicen muchas veces, ¿por qué Dios no salta a los medios? Es decir, Dios podría hacer que ahora todos los malos del mundo desaparecieran, ¿sí? Dios podría castigar a todas las personas ahora, sí, pero no lo hace así porque Él respeta los mismos medios que Él se ha prefijado. Entonces, tenemos alguna interrupción aquí en el satélite. Tenemos una interrupción en el satélite aquí. Dios mismo se limita a las cosas que Él ha prefijado, preordenado. Él ha preordenado un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y también Él ha escogido personas antes de la fundación del mundo para que sean salvados por su gracia. ¿Y esto qué hace sino decirnos que la redención ya estaba en el plan de Dios desde siempre? Sí. Y lo vemos en la encarnación. Está en el plan de Dios y lo vemos en la Biblia. Entonces, Él mismo, para poder ser justo, y todo esto habla Romanos capítulo 4 al 9, le invito a leerlo, no puede pasar por alto el pecado sin que haya una propiciación. ¿Qué es propiciar? Es recibir el precio, ser propicio. Él nos es propicio. Dice la Biblia en Romanos que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de redimir, tenemos que pensar que, lo digo así, la redención de que habla la Biblia es un acto de Dios por el cual Dios mismo paga como rescate el precio que exige su santidad debido al ultraje inferido por el pecado del hombre. Pero decíamos el costo. Rescatar al hombre del pecado ha significado para Dios un costo elevadísimo, el costo de la vida y la muerte de Cristo. Qué belleza y realmente saber que Cristo podría haber redimido a todo el mundo, podría haber libertado a todo el mundo, pero está claro que no está obligado a libertar a nadie, ya que Él a lo que está obligado, porque es lo que demanda la ley de Dios, es que todos queden condenados, es que todos sufran el juicio de Dios. Entonces, primeramente estamos viendo que Él vino a redimir un pueblo escogido, es decir, familia. Vino a redimir a los que el Padre le entregó. Nuestro hermano Esteban habla de familia porque el término que se ve en el Antiguo Testamento, cuando habla de la palabra redención, por ejemplo, cuando habla de la historia de Ruth, es un término que tiene una raíz hebraica, hebrea, Gaal, que el significado original era proteger y tenía que ver con el ámbito familiar, ¿no? Así como vos redime a Ruth, ¿verdad? Esa palabra, ese término se habla de Gaal en hebreo, que era proteger, ¿no? ¿Y solo se aplicaba a los familiares? O bueno, en ese caso sí, ¿no? Era sobre todo esa palabra, esa terminología en el Antiguo Testamento, sí. Después vemos otras terminologías en el Antiguo Testamento. Como redimir a una viuda. Claro, o por ejemplo libertar, dejar ir, que era la raíz hebraica padá. Libertar, dejar ir, liberar en algún modo, ¿no?
en el sentido de rescatar, adquirir un bien extraño mediante el pago de un precio. Ahora, si hablamos del precio, ¿el precio cuál fue? El precio, como lo estamos leyendo aquí en Filipenses capítulo 2, es que fue el despojarse de su gloria, el hacerse siervo, y el haciéndose siervo, el hacerse hombre, el hacerse esclavo, porque Él vino a cumplir la ley. O sea, Él se hizo esclavo de la ley, Cristo Jesús, se sometió a la ley, una ley que Él mismo puso, se sometió al Padre perfectamente como verdadero sustituto. Aquí estamos viendo varias doctrinas muy hermosas, hermanos. Estamos viendo la encarnación de Dios hecho hombre, Filipenses capítulo 2. Estamos viendo la sustitución, y aquí podemos ver todo en los evangelios, cómo Él vino a pasar ese listón, a vivir perfectamente como nadie jamás podría vivir. Y luego, cuando presentó su vida santa, perfecta, dio realmente el pago en esa cruz, derramando su sangre. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:20. 6:20, vemos, porque también como en el Antiguo Testamento se usan esas palabras que hablamos, en el Nuevo Testamento la palabra redención, la vemos, por ejemplo, uno de los términos es agorazo, o no sé cómo se pronuncia, agorazo o agorazo, que está en 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20, hermano? Dice así: porque fuisteis comprados por precio. El precio de la redención, comprado por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Pero lo dice, porque fuisteis comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Dime tú, ¿cuánto costabas tú? Acuérdate, en tus borracheras o en tus pecados, en aquellos que tú sabes, en ese momento, ¿cuánto costabas tú? ¿Cuál era el precio para salvar a una persona como tú? Salvarte, rescatarte, liberarte. O tú, que no estás en Cristo, ¿cuánto cuestas? ¿Podría yo venir con dinero y comprarte? ¿Puede venir una tentación? ¿Puede venir una oferta y comprarte? ¿Comprar tu dignidad a lo mejor? ¿Comprar tu honor? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Comprar tu lealtad a tu empresa? ¿A tu familia? ¿Cuánto cuestas, amigo? ¿Tú que escuchas? ¿Qué precio le das a tu vida? ¿Cuánto cuesta tu tiempo? ¿Cuánto cuesta el tiempo que le dedicas a vivir, a la vida? ¿Cuánto tiempo cuesta la dedicación que le das a pecar, a tu vicio? Bueno, dirás, bueno, yo fumo tabaco, sé que tiene un precio mi vicio, porque no me regalan el tabaco. O diremos, bueno, yo soy alcohólico y no me gusta el alcohol barato, así que tiene un precio. No solamente ese precio, sino que mi hígado está destrozado. Hoy en día estoy cobrando el precio, tengo un cáncer. Es un ejemplo. Sabemos que el que le gusta ir de prostitutas no le sale gratis, tiene un precio, pero a más de eso tiene un precio más allá, espiritual. La esclavitud, el peso del pecado. La mentira, ¿tiene un precio mentir? Por supuesto, tiene un precio. ¿Cuál? Ser hipócrita, tener doble vida, doble cara, el luego presentar argumentos y defensas contra aquello que es mentira. Podemos ver los políticos en el mundo. Todo tiene un precio, amigos, y por todo pagaremos. Pero en esta área entra el Redentor, y mi vida tenía un precio, y Cristo vino a pagarla. ¿Tú crees que tu vida también Cristo vino a pagarla? Si es así, arrepiéntete, declárate esclavo del pecado y declara que solamente Cristo puede liberarte. Por ese precio que está hablando aquí, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque fuisteis comprados por precio. Por precio. Nada que es comprado no tiene precio. Todo lo que compras tiene un precio, si no es gratis. En este caso, la salvación, entendemos, lo repetimos, es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero jamás olvidemos. No gratuita, o sea, que por una para parte, nosotros es gratuita. Que por Siendo una parte, justificados gratuitamente. Pero que por esa parte hubo un precio. Cristo Amén. derramó su sangre en la cruz. Amén. Por mi parte, ¿qué puedo hacer yo? Tú solamente, dice un teólogo, no me acuerdo,
En la salvación solo ponemos una cosa nosotros, nuestro pecado, nuestra miseria. Lo demás lo pone Cristo, la redención. Por eso dice, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. No volváis a la esclavitud. Podemos leer Romanos 3:24, que justamente habla de esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Los dos lados de la moneda. Gratuito para nosotros, por gracia. Romanos Pero 3, 24, ¿qué dice? Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno. Gratuitamente, dice el 1960. Gratuitamente, sin merecimiento alguno, gratuitamente, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. Aquí vemos las dos. ¡Qué bendita palabra! Sellémoslo en la frente. Amén. Redimidos, redimidos, el Redentor. Pero la redención a través de Jesucristo. Solamente el mediador. Y como decía nuestro hermano Esteban, porque siempre se habla del precio de la sangre de Cristo. Claro que sí. La redención es por la sangre. Sabemos que según el pacto eterno de Dios, debe haber la muerte de un inocente, debe haber derramamiento de sangre de un inocente, debe haber la justicia para satisfacer la justicia de Dios. Pero también piensan al precio que hablábamos antes de la encarnación. Al Hijo que tiene que dejar su gloria. Filipenses 2. Al Hijo que tiene que humillarse a vivir entre los hombres como un hombre. 100% hombre. Al Hijo que se limita a un cuerpo humano. Al Hijo que nace como un bebé. Al hijo que tiene que recibir órdenes de sus padres terrenales, ¿no? De su padre, aunque no era su padre verdadero, pero era su padre, de José, y de su madre, y que tiene que humillarse a recibir el rechazo de sus hermanos, de los de su nación, de los de su pueblo, que tiene que humillarse a recibir las burlas, que tiene que humillarse a estar 3 años enseñándole a 12 pescadores, hombres del mundo, que eran burros, que eran ignorantes, enseñándole el Dios eterno, el creador de todo, humillándose con ellos, ¿no? Que tiene que humillarse a hacer milagros o a tener que mandar a vía demonios. ¿Qué tenía que hacer el Dios de los cielos, el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas? ¿Por qué tenía que estar ensuciándose con el polvo de la tierra y le tenían que lavar los pies Marta o María? ¿Y por qué tenía que andar en este mundo que él mismo creó? ¡Qué humillación! ¡Qué precio altísimo! Y después, sobre todo, morir en la cruz. Y cuando murió en la cruz, no solo sufrir como el peor de los pecadores, sino además sufrir la cosa más terrible que tuvo que cumplir la redención, la separación con el Padre. La separación en ese momento, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un evento único en la historia, no solo de la humanidad, en toda la historia que existe jamás, de la eternidad. El único momento en que la Trinidad, el Padre, le vuelta la cara al Hijo. ¡Fua! Porque no puede mirarlo. ¡Qué humillación! ¡Qué Ese precio! es el precio! ¡Qué precio! El precio de tu pecado. Ahí va a aclarar aquí nuestro hermano Esteban lo que dice Isaías 53. Dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios, por azotado de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dilo. No. Primero quería volver otra vez a Efesios. En todo esto, hablamos de ese precio ya profetizado. O sea, el pacto tiene que ver con la redención. La redención tiene que ver con el pacto. Es algo, como estaba compartiendo el amado Mirko, es algo ya programado desde la eternidad. Cuando en Hebreos habla de la sangre del pacto eterno, de lo que estábamos hablando el anterior balcón que hicimos, estamos hablando de algo ya ingeniado hermosamente. Él puso los medios para llegar a sus fines. Un rescate sustitucionario, ¿no? Que es sustitutivo. Sustitutivo. Ya desde la eternidad programado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sí. Qué hermoso, porque en esa sustitución lo que hace es presentarnos a nosotros como aquello que sin Cristo jamás podíamos haber sido, como justos. Él es nuestro representante. Él, al redimirnos, nos compra, y al comprarnos nos obtiene, de tal forma que ahora le podemos decir a Dios, Padre, Dios mío, y Él nos dice, hijos, amados. Amén. Porque Cristo nos redime para Dios. Nos redime para Dios. En Apocalipsis 5:9 dice esta verdad.
Fíjense lo que dice Apocalipsis Y 5:9. ahí es donde aplica ese Gaal en hebreo. Ahí es donde nos protege. Él nos obtiene y desde ahí nos protege. Perseverancia de los santos. Nos guarda hasta el fin. Dice, y cantaban un nuevo cántico, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. Nos has redimido del pecado, de Satanás, de la esclavitud, de nosotros mismos, del mundo, Amén. para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Wow. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces hubo una redención, hubo un precio, la humillación de Cristo, su sangre en la cruz, hubo un redentor, Jesucristo, La forma encarnándose. hubo un plan sustitutorio, un plan que Él toma el lugar del pecador, el justo por los injustos, pero también hay una finalidad, un objetivo para Dios, Para Dios, sí. para su gloria. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable. admirable. Mire la palabra adquirido, redención, pagar un precio, redimido, adquirido, comprado, en este caso, por Dios. Esto es primera de Pedro 2, ¿no? Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Adelante, hermano. Así dice, ¿no? Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión o adquisición. Comprado, Comprados, redimido. redimidos. Ujú. Propósitos, como decía el amado Mirko, para proclamar, para ser voceros. ¿De qué? De esas proezas, de esas maravillas, de aquel, ¿de quién? De aquel que nos llamó a las tinieblas, de ese mercado en el que estábamos expuestos a cualquier tipo de pecado, a las concupiscencias de la carne, a los vicios, a la esclavitud, al pesar de la tristeza, de la constante maleza, de la constante declive hacia el infierno. Ahí estábamos en tinieblas, y de esas tinieblas el Redentor dice que nos llamó a su luz admirable. Los que no éramos en un tiempo pueblo, los que aparentemente no éramos familia de Dios, dice que ahora somos pueblo de Dios. Los que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Amigo, la doctrina de la redención nos lleva a tener una fuerza de identidad hermosa, de que ahora somos posesión de Dios, y de que ahora Dios es nuestro. Ahora Dios mora en nosotros, hemos sido sellados por Dios. Ahora yo le puedo decir a Dios, Dios mío, dime tú, si eso lo encontramos en el Islam o en el catolicismo romano del Vaticano, donde todo se basa con mediadores, millones de redentores, pero al final, ¿quién es el que me redime? ¿Quién es el que me compra? ¿Quién me compra la Virgen? ¿Quién me compra los santos? ¿Quién me compra los ángeles? ¿Quién me compra el Papa? No, solo hay un mediador, solo hay un redentor, Cristo Jesús. Él es el que pagó el precio. No hubo otro que lo pudiera pagar, no hubo otro que pudo satisfacer la ira del Dios que demanda de cada uno de los hombres perfecta santidad, perfecta pureza, la que solo hemos encontrado en Cristo Jesús y en su obra sustitutoria. Amén. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata. El precio no era algo físico, material, sino con la sangre preciosa de Cristo. Era algo físico, material, pero que tiene implicancias espirituales. ¡Aleluya! La sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el pacto eterno que decíamos, destinado, ¿ok? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Para nosotros los creyentes el efecto de la redención es doble. La palabra de Dios dice que hemos sido redimidos, rescatados, redimidos de ciertas cosas y hemos sido redimidos para ciertas cosas. Entonces la redención no es fin en sí misma. Tiene un objetivo
para glorificar a Dios. Amén. Tiene un objetivo hacia el futuro, tiene un objetivo presente en tu vida hoy en día. Tiene un objetivo de que te rescató de tu vana manera de vivir con un precio altísimo, la sangre preciosísima de Jesucristo en la cual hay poder, pero hemos sido rescatados para ciertas cosas. Hemos sido redimidos para tener la capacidad de vivir libres del dominio del pecado. Amén. Por la gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios enseña que el pecado, lejos de compararse con la libertad, se compara con la esclavitud. Hemos sido liberados para ciertas cosas. Entonces hemos sido liberados para capacitarnos, para vivir libres del poder del pecado. Es muy importante también comprender esto, que la redención no tiene solo un efecto en la salvación, sino también en la santificación. Somos rescatados también cada día, somos liberados, redimidos, y como leímos antes en Efesios, también vamos a ser redimidos de nuestro cuerpo mortal al final, ¿no? Amén. Muy importante, muy importantes. Como que la redención de la cruz hace eco Amén. hacia el pasado, en el presente de la cruz y el futuro hasta hoy. Hace eco hacia toda la historia. David también fue redimido, por lo tanto fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. También Noé, también Adán, desde ese evangelio ya llevado en Génesis 3:15, de que iba a venir un libertador, uno que iba a vencer al diablo. Es hermoso porque también una de las finalidades de la redención es que nosotros podamos ser como Cristo Jesús. Amén. Podamos llegar a ser un pueblo que refleje el carácter de Cristo Jesús. Y esto también es la finalidad, dar la gloria a Dios. Que el Padre pueda ver un pueblo que refleja a su Hijo, que es la fuente del deleite del Padre, en el que Él se complace. Amén. Ver a Cristo en faces diferentes, en colores, en razas, en etnias, por medio del Evangelio de Cristo, por medio de lo que Él dice en Romanos, capítulo 8, diciendo que a los que escogió, también predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. ¿Cuándo un pecador es declarado justo? Cuando es regenerado por el Espíritu Santo, por una obra de redención. El Espíritu Santo no obra en el corazón de un hombre que primeramente no ha sido comprado por la sangre de Cristo. Si has sido comprado por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo te regenera y ahí eres declarado justo, porque antes fuiste predestinado, escogido y amado. ¿Para qué? Para ser como Cristo. Amén. Para reflejar ese carácter hermoso en el cual Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, se han propuesto hacer esa obra por pura gracia y perfeccionarla. Redimidos, hermanos, redimidos. Dice en Apocalipsis que tendremos todos el nombre de Jesús sellado en nuestras frentes. Todos tendremos ese nombre. Pienso que es figurativo, pienso que no todos tenemos Jesús así sellado, pienso que es lo que reflejaremos todos juntos a Cristo Jesús. Seremos En su verdaderamente esplendor. cristianos, pequeños Cristos, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. No a Sí. ratos, ni a tiempos, sino sin interrupción. Amén, amén. Y también los invito a considerar otro aspecto muy interesante, que la redención no solo se limita a redimirnos a nosotros, sino que también el Redentor destruirá a aquel que era el viejo amo, destruirá el pecado, Amén. destruirá la muerte Amén. y mandará al lago de fuego para siempre a Satanás. ¡Aleluya! Y nuestros cuerpos mortales pecaminosos serán Glorificados. transformados. Entonces los enemigos de los que nos liberó serán todos destruidos. No Wow. solo nos liberó a nosotros y nos compró, sino que también hará venganza en aquellos enemigos que nos torturaban, que nos maltrataban, que nos humillaban. Hará venganza en aquellos que se reían de nosotros como cristianos. Hará venganza en aquellos que se burlaban de la cruz de Cristo. Nuestro Redentor vive. Entonces el Redentor tomará también posición contra aquellos que eran los que nos esclavizaban. Fua. Seremos redimidos totalmente. De toda cosa, de todo pasado, de toda cosa. La liberación que hay en Cristo será total. Es total hoy en día, espiritualmente, y será total en cuerpo, físico, ánima, en todo, en alma, en todo sentido, en la eternidad.
una redención absoluta y maravillosa. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. Si tienen preguntas, estamos aquí para responderlas. Antes de ir hacia la conclusión final. Aquí hay algo. Aquí no hay preguntas. ¿Quieres? A ver. Sí, no lo había visto. Ángelo comenta, el hermano Ángelo dice: algunos creen que la redención es una realidad, pero después de la muerte. Por eso algunos viven como si aún fueran esclavos del pecado y no a la luz de la libertad que Cristo ha adquirido para que vivamos desde ya, aquí y ahora. Es ahora que Él nos permite saborear la redención plena en un mundo caído. Aleluya, hermano. Amén. Dice Romanos 6:11 para Amén, apoyar Ángelo, amén. la Biblia. Dice: así también vosotros considerados muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice después en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Esto es Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempos pasados esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados por Jesucristo, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados de eso, libertados para la justicia, para la gloria de Dios. Muy importante esto. Sí, la redención tiene efectos instantáneos desde el momento en que uno viene redimido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Patricia dice: cuánto amor nos demostró nuestro Señor. La hermana Celeste también dice: sin santidad nadie verá a Dios. Patricia vuelve a decir: gloria a Jehová de los ejércitos. Amén. Hay un versículo hermoso también que aporta bastante a todo lo que estamos hablando, y hemos respondido qué es la redención de una forma, pues por encima. Se puede profundizar mucho más, de verdad, se pueden dedicar horas y horas y horas, ya que la palabra nos da una vasta información. Hemos hablado de cómo, hemos hablado de qué forma, cuál fue el precio, cómo lo hizo, hemos hablado de la encarnación, hemos hablado de que es un pacto, una obra que el Señor ya planeó antes de la fundación del mundo. Hemos hablado que fue no por todos a redimir, sino por un pueblo, por su familia, ya que en el Antiguo Testamento la redención siempre va en base a la familia, a alguien en sí definido. Si no fuera así, entonces la redención hubiera sido fatalista, y no, la redención es eficaz. Él libera a por los que murió. Y ahora estamos hablando las consecuencias de la redención, un hombre redimido. La redención no es la finalidad, es el medio. Estamos hablando de las finalidades, y en Tito capítulo 2, versículo 14, define claramente una de las finalidades que debemos entender. Tito 2.14. Tito 2.14. Si lo podéis abrir en vuestras casas, así como también os exhortamos a que nos acompañemos en la oración, también a leer la Biblia. Oración y Biblia, oración y Biblia. Que Dios nos socorra en su gracia y nos capacite cada día más para que sea el aire que respiremos cada día. Que nos ayude a esto, hermanos. Dice así, el 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías. Ahí hablábamos la consumación total de la redención, la venida de Cristo. Y el 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, libertarnos de toda iniquidad, comprarnos. Cristo, comprarnos, adquirirnos para liberarnos ya del mal, de la iniquidad. Destruir el pecado. Y purificar para sí
un pueblo. ¡Un pueblo! Un pueblo. Estamos haciendo referencia a lo que hemos estado hablando al principio de Efesios capítulo No 1. cada persona que vivió en la tierra. No Un todos pueblo. serán salvados. Un pueblo. Un pueblo, Por gracia. por gracia, de judíos y gentiles. Desde Adán, De que no todas era las ni- naciones, ni de judío, cada raza, de cada tipo, de cada de toda lengua y nación. nación, como leía Mirko en Apocalipsis. Redimidos de toda lengua, tribu y nación. Por eso en el versículo 11 antes dice para salvación a todos los hombres. Sabemos que no todos los hombres serán salvos. La Biblia dice claramente que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Y dice que son pocos los que se salvan. Es evidente en la Escritura. Está hablando de a todos los hombres. ¿En qué sentido? De cada tipología de hombre. Blanco, negro, asiático, europeo, lo que quieras. De cada nación, de cada lengua, pueblo y tribu. Todos los hombres. Dios no hace excepción de personas. De cada tipo de hombres y mujeres va a haber salvados y redimidos por su gracia. Ve adelante, hermano. Dios no es racista porque no hace diferencia en raza, pero sí que Dios ha escogido un pueblo. Un pueblo. La iglesia. La iglesia, la esposa del Cordero. Por lo cual dice así: a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Hermoso es, hermanos, saber que somos posesión de Dios. ¿Te sientes que eres posesión de Dios? Que ya no le perteneces al diablo, que ya no le perteneces a este mundo que está destinado a la destrucción. Ya te sientes que Dios es tuyo y tú eres de Dios, que ahora puedes servir a Cristo libremente, que ahora, aunque veas, seamos realistas, aunque veas aún ese diablo tentándote, aunque veamos aún cayendo en pecados de los cuales anteriormente éramos esclavos, vemos y podemos decirle al pecado mirándole cara a cara: tú ya no tienes dominio sobre mí. Tú fuiste en la cruz sufrido por mi Redentor. Yo he sido redimido, yo he sido comprado. Cristo pagó un precio. Ya no te pertenezco, asqueroso pecado. Maldito y podrido pecado. Ya no te pertenezco. Aunque a veces te moriste caiga en la cruz con Cristo, moriste en la cruz te saboree con Cristo. y vengan las pestes del pecado, el perfume de la gracia de Cristo, el lavamiento de su sangre. Ahora me ha dado una nueva identidad. Yo ya no quiero el pecado, ya no es mi hábitat como el pez en el agua. No es más tu amo. Ya está, no es tu Señor. se ha acabado, soy libre. Será Cristo es el destruido. Redentor, Él y solamente Él. Amén. Y así como antes servíamos al pecado con gusto, como dijimos antes, como lo sirven las personas de este mundo, con gusto muchas veces, algunos no tanto, la mayoría con mucho gusto, con cuanto mayor gusto, por amor, servimos a nuestro nuevo Señor y amo, aquel que nos libertó de la maldición de la ley, aquel que pagó el precio con su sangre, a su Padre, que mandó a su Hijo, lo servimos con todo gusto y placer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso ahora, antes lo servíamos, pero lo servíamos encadenados. A este lo servimos y le corremos atrás y lo perseguimos por todos lados porque queremos servirle, porque hay abundancia de vida en Él, porque hay todas sus manifestaciones de gracia, de amor, de bondad, de misericordia, de obra en nuestras vidas, de transformación. Queremos seguirlo, queremos servirle, venimos a sus pies, lo buscamos, le amamos. Y es así, celeste. La redención se cuida, la cuida al mismo Dios. El Espíritu no se aparta de los hijos. Dice en Efesios 1, justamente cuando está hablando de la redención. Efesios 1, todos a Efesios 1, hermano, corramos a Efesios 1. Efesios 1:7 nos habla en quien tenemos redención por su sangre, lo que leímos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y después nos habla en el versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, un sello permanente, eterno, con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el sello, es la garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hemos sido redimidos, todavía no vemos la completa redención. ¿Qué nos dice que vamos a ser redimidos completamente? ¿Qué nos dice que la salvación no se puede perder porque es un acto de Dios? Es una redención completa para siempre. Imagínense que Cristo fue al pecado, pagó con su sangre, si se pudiera personalizar el pecado, y después porque nosotros pecamos nos devuelve el pecado. ¿Qué clase de salvación y redención sería esa? Claro. El Espíritu Santo no se aparta de nosotros, pero sí debemos vivir vidas que le agraden al que nos redimió.
Debemos vivir vida que agrade al Padre. Debemos vivir vida que agrade al Espíritu Santo, a Dios total y trino. Debemos vivir vidas que le agraden porque fuimos liberados para, redimidos para, lo que decíamos antes. Al leer esta palabra, hermano, de sellados en el Espíritu Santo prometido, de Efesios 1, versículo 13, me viene a la mente cómo el esclavo en el Antiguo Testamento era sellado con una marca. Era un tatuaje. Es por eso que la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento no era de acuerdo con Dios, porque eso significaba esclavitud. Pertenencia también. Pertenencia. Y hoy en día las vacas. Las vacas, los animales, la ganadería, se marca. Pero también veíamos otra marca de la esclavitud, que era cuando el siervo voluntariamente se quería quedar en la casa del amo, ponía su oreja en el marco de la puerta y lo horadaban. Hermanos, nosotros hemos sido libertados, pero tenemos que ser realistas. Aún quedan marcas de esa esclavitud que aún se manifiestan. Pero hay una marca mucho más grande ahora que el pecado, que antes dominaba y ya no domina más en nosotros. Y es la marca del Espíritu Santo. Amén. Ahora somos pertenencia de Dios, Él nos ha sellado. Nos recuerda Él que somos ha sus puesto hijos. nuestras orejas en la cruz y ahora podemos decir, Cristo, tus ovejas oyen tu voz. Amén. Juan 10:27. Tus ovejas oyen tu voz. Estamos clavados voluntariamente porque has ganado nuestras voluntades. Porque has comprado nuestra voluntad, ahora te desea nuestra voluntad. Eso tiene que entenderlo. La doctrina de la redención de Cristo destruye absolutamente el libre albedrío que hoy muchos quieren vociferar y exclamar como diciendo el hombre tiene libertad para ir a Dios o para rechazarlo. Hoy puedes decidir, hoy puedes hacer. Mentira. Si el hombre tuviera libre albedrío, la redención no tendría el peso que la Biblia le da. ¿Por qué? Porque el libre albedrío realmente no le da necesidad al hombre de un libertador porque es libre. Es coherencia lógica, ¿no? Sí, es lógico, pero lo lógico es que si Cristo es el Redentor es porque hay una esclavitud, y si hay una esclavitud no hay libre albedrío. Entonces, ¿en qué quedamos? Cristo es el Redentor y el hombre jamás va a ser libre si no es por la pura gracia de Cristo, si no es por el poder del Espíritu Santo. Si hijos libertares seréis verdaderamente libres. Juan 8. No hay otro modo. Y para concluir, si no hay preguntas, el capítulo por excelencia que nos habla de la redención es Isaías 53, ¿verdad? Sí, hermano. Y lo podemos leer. 600 aquí, años casi antes. Aquí vemos la profecía de cómo iba a ser redimido, de cómo se iba a efectuar el pacto de redención. Y podemos ir leyendo los sufrimientos de Cristo, su humillación, el precio de la redención, y también después vemos el resultado de su obra, cuando Él mira el pueblo que ha redimido, del cual también habla Hebreos, ¿no? Como el esposo celestial besa a su esposa. Amén. Aquí está y aquí los simbolizado nombres de los elegidos, de sus hijos. Simbolizada una foto de boda del pastor Johnny, Chris, con su esposa Génesis. Podemos leer entonces, les invitamos para terminar, si no tienen preguntas, pero antes vamos a orar, ¿qué te parece? Sí, hermano, oremos. Vamos a orar y después vamos a leer Isaías 53. Oh, Señor, sí. Oramos. Sí. Amado Dios, estamos tan agradecidos de que por tu propia voluntad, por tu propia iniciativa, quisiste venir a este mercado donde nosotros estamos expuestos en esos escaparates de esclavitud perpetua, de total esclavitud al pecado y al diablo, expuestos a cualquier viento de falsa doctrina, expuestos a cualquier tentación, expuestos a cualquier pecado. Señor, de cuán grande maldición nos has librado. Gracias por haber roto esos grilletes, esas bolas de hierro que nos ataban. Gracias por ser nuestro Redentor. Gracias porque te encarnaste. Gracias porque te apareciste en el mercado del mundo. Gracias porque subiste al Golgotá y te clavaste y desde allí dijiste, consumado es. La deuda ha sido saldada, el pago ha sido dado, el precio ha sido saldado. Consumado es. Y nos sellaste y nos amaste. Y todo esto porque nos predestinaste, nos escogiste para ser libres eternamente y adorarte, Señor.
Haz entender a las personas que son esclavas del diablo. Dales convicción, Espíritu Santo, de que sin ti no hay libertad, de que sin ti no hay gozo, no hay alegría, no hay esperanza, no hay para nada liberación, Señor Jesús. Así es. Manifiesta tu salvación, oh Redentor, oh glorioso Dios. Te suplicamos por aquellos que están tan esclavizados, sea la religión, sea las drogas, sea el amor al dinero, al ego, a la arrogancia, al internet, a la soberbia, Señor, y te suplicamos por tu iglesia para que la sigas libertando de las falsas doctrinas, para que la sigas libertando del ocio, para que la sigas libertando de sus pecados. Señor, sigue librándonos de su orgullo, oh Dios Santo, Su dureza, Señor. su dureza, Su indiferencia. su indiferencia, Señor. Líbranos, Señor, de estas cosas. Amén, líbranos. Redímenos aún más. Gracias que nos has redimido nuestras almas. Continúa a redimir nuestros cuerpos, que podamos decir no al pecado. Amén. Que hemos muerto con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que ese sea el lema de frente a la tentación. Aleluya. Que podamos Sí, Señor. resistir por tu gracia, Señor. Gracias por esta redención eterna, la sangre del pacto eterno. Esta redención ya planificada perfectamente, pero palesada en la cruz de Jesucristo y llevada en eficacia en el corazón de cada creyente cuando tú lo llamas con tu gracia irresistible, Oh, Señor. por tu gracia, Señor. Redime a las personas que están ahí atrás que no te conocen, Señor. Llámalos, Señor, amén. que puedan comprender el significado profundo, Amén, verdadero y Señor. maravilloso de liberación que hay en la Amén. redención, en la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, en donde el Mesías Sí, Señor. derramó su sangre, Sí, amado Dios. pagó el precio, dijo consumado es, como decía mi hermano. Sí, Señor. Y ahora esa gracia está ahí expuesta al mundo para que aquellos que tú has llamado, Señor, puedan creer en ti, Señor. Llama, Señor, llama a tus hijos, Padre, a tu redención. Sí, Señor, y danos paciencia y gracia para esperar el día de la redención de nuestros cuerpos también. Ese día que tú vengas y nos des cuerpos glorificados. Vuelve pronto, Señor, Amén. y consume esta gloriosa obra de redención. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Leemos para terminar Isaías 53, veo que no hay preguntas, no hay comentarios, ok. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El precio de la redención, El precio de nuestra paz fue sobre él. Amén. Todos nosotros nos Nos descarriamos. descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. Su pueblo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto también es el precio, Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, José de Arimatea lo llevó, fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no conoció pecado, Fue perfecto redentor. ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Padre, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Por tu pecado, por mi pecado, Hijo de Dios, por nuestros pecados, Jehová quiso quebrantarlo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tu pecado, por el pecado, por mi pecado, la redención de nuestros pecados. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto, recuerden que esto fue escrito antes de 600 Cristo. años 600 antes. años, por eso habla de cuando Parece haya ser. puesto, esto ya pasó, él ya lo puso. Cuando haya Ya lo puesto, han decía hecho. el profeta, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, eso ya sucedió. Verá linaje Amén. real, Aquí real está el linaje, sacerdocio, la iglesia. pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Y fíjense ahora, Juan 17, Jesús antes de morir ora por su pueblo, ora por su linaje, por los que van a creer en él. ¿Y qué dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Miren, verá el fruto. De la aflicción Hijos de de Dios, su alma. ustedes, vosotros sois el fruto de la aflicción de su alma. Por gracia de Dios, el fruto de la aflicción de su alma. Nuestra paz tuvo ese precio que Él pagó para que yo esté en Cristo paz con Dios. quedó satisfecho, se cae todo, Cristo quedó satisfecho. Amén. Fíjense en el peso de las verdades eternas, más fuerte que la gravedad. Tira Gózate, todo. si has sido redimido, gózate, da gracias al Señor. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad La de justificación ellos. por la fe. No de todos, de Un regalo muchos, del Señor. del pueblo de Dios. Llevará la iniquidad de ellos. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esto lo vemos Aquí tenemos, en estamos viendo el mediador y el capítulo redentor. 2, después de haber dicho de su humillación en la encarnación, que era necesaria para la redención. Dice el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús para la redención, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos Gracias, y en la Señor. tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para para gloria de de Dios Dios Padre. Si no has obtenido la redención, si no has creído en Cristo como tu Redentor, pon en Él tu confianza, porque toda rodilla Arrepiéntete. se doblará, Cristo es el toda lengua libertador. confesará que Jesucristo es el Señor, o en esta vida para salvación, o en la eternidad para muerte eterna. Cristo es el libertador, amigo, arrepiéntete, ven a Él y sé libre. Mira cómo las Amén. cadenas caen en los suelos, cómo los grilletes caen, cómo el hombre fuerte ha sido atado y ahora Amén. es saqueada su casa. Podemos ser libres por medio de Cristo Jesús, libre de la homosexualidad, libre del rencor, libre de la lujuria, de la Redimido, lascivia, del redimido, engaño, redimido, libre de redimido, todo pecado que nos redimido, destruye. Porque el diablo vino a redimido. matar y a destruir y a robar, pero Cristo vino a vencerlo y a Vino a liberarnos. salvar lo que el se había Redentor, perdido. Vino a liberar, el a Redentor, redimirnos. arrepentidos y venid a Cristo. Y el que ya está en Cristo, disfrutad, deleitémonos todos juntos en esa Pensad el libertad de precio Cristo. de vuestra redención. Que Dios os bendiga. Hasta el Bendiciones, próximo amados. miércoles. Bendiciones. Compartidlo. Bendiciones. Chao. Gracias, Génesis, por todo.